Saludos, desde la presentación de esa proyección de Yujiro Hatma en medio del combate entre Baki y Yujiro, muchos seguidores de la serie se han cuestionado si acaso esta abuelo era más fuerte que el mismo ogro. Porque en el manga Yujiro se le vio muy furioso al ver la cara de su padre, en cambio en el anime se le ve tan relajado al verle. ¿Cuál sería la verdadera relación que hay entre ellos? ¿Y por qué justamente aparece cuando Baki activa su espalda de demonio? Lo único que se nos reveló de este personaje en el anime es que fue uno de los grandes opositores de Estados Unidos durante el conflicto contra Japón, donde este solo hombre enfrentó a todo un ejército en una pequeña isla, la cual bombardearon con más de 1000 toneladas de munición y aún así no pudieron eliminar a este sujeto, quien después en venganza comenzaría a masacrar a algunos soldados y al general en mando, asustando a todos los demás militares, quienes decidieron saltar al mar y abandonar su barco antes de tener que enfrentar a Yujiro, quien fue considerado como un demonio por todos. Y cuando aparece frente a Baki y Yujiro, este solo critica el comportamiento de su hijo, el cual no había cambiado, ya que ahora se encontraba peleando con un niño, su propio hijo, para luego mostrar su apoyo por su nieto, a quien alienta para seguir luchando. En esta serie desde el inicio se nos presentó a Yujiro Hatma como el ser más poderoso del mundo, alguien que siempre ha demostrado estar por encima de cualquier otro guerrero, sin importar incluso si este proviene de un pasado prehistórico. Pero al contársenos la historia de Yujiro, su proeza de ser el primer hombre en derrotar a Estados Unidos y su habilidad de activar la espalda de demonio, nos hace cuestionarnos si acaso este guerrero podría haber sido más fuerte que su propio hijo. Recordemos que en la historia que se nos contó de este Hatma, se nos dice que era considerado tan peligroso que incluso discutieron la posibilidad de terminar con él por medio del uso de una bomba nuclear. Además que el mismo Yujiro demostró tener respeto por su padre y su técnica a tal nivel que decide usarla en su combate contra su hijo. Todo esto nos podría indicar que Yujiro sería sin dudas una bestia con un poder descomunal. Pero existe un gran pero que cuestiona su nivel de poder, y este es revelado en uno de los tantos gaidens que posee esta historia. Y es el que nos muestra un poco del pasado del gran asesino de tigres, el dios del karate Doppo Orochi, quien en su juventud se cruzó con Yujiro, y es por ello que lo reconoció cuando vio su proyección en medio de la pelea de Baki y Yujiro. Resulta que en esta pequeña historia se nos revela que Yujiro era como un tipo de luchador de judo, quien ganaba la vida vendiendo sus combates, es decir, se dejaba golpear y lastimar en las luchas oficiales a cambio de dinero. Y como si no fuera suficiente, cuando este joven Doppo Orochi se cruza con Yujiro y le desafía a un combate, este abuelo Hatma resulta con la mandíbula rota gracias a una patada de Doppo. Un Doppo que en ese momento aún estaba muy lejos de llegar a ser el poderoso guerrero que le dio algo de combate a Yujiro antes del torneo máximo. Algunos pueden asumir que simplemente ese hecho se dio debido a su humildad y comportamiento diferente al de su hijo Yujiro, el que Yujiro no busca demostrar o alardear su poder ante los demás, siendo solo una bestia que despierta su poder cuando necesita proteger las cosas que él ama. Es difícil saber cómo la patada de Doppo pudo lastimar y romper la mandíbula de Yujiro, pero este pudo sobrevivir sin problemas a un bombardeo de más de 1000 toneladas de municiones. Quizás el Yujiro que enfrentó a Doppo era más débil que su versión que derrotó a Estados Unidos. Fácilmente el Hatma con el que se cruzó Doppo ya estaba envejecido y por ello ya tenía un cuerpo mucho más débil y frágil. Aunque es difícil creer que un Hatma se debilite considerablemente con el pasar del tiempo, ya que en esta serie hemos visto cómo los artistas marciales parecen no decaer con el pasar de los años. Es más, en algunos casos se hacen incluso mucho más fuertes. Otra posibilidad es que simplemente Yujiro mantenía siempre relajado su cuerpo, con el fin de poder recibir daño en sus combates y así poder ganarse la vida vendiendo sus peleas. Y solo aumenta su durabilidad cuando se ponía serio, como cuando enfrentó a los Estados Unidos. Una respuesta que se me hace mucho más lógica, ya que sabemos que relajar o tensionar los músculos del cuerpo puede hacerlo más o menos resistente a los golpes. Y hay quienes creen que simplemente Yujiro no es que fuera tan resistente como muchos creen. Él pudo haber sobrevivido al ataque de la marina simplemente esquivando u ocultándose en algún tipo de búnker dentro de esta pequeña isla. Pero aún así no podemos descartar que en términos de fuerza física, no solo su gran cuerpo con grandes músculos nos indica que era muy fuerte, sino que creó y perfeccionó su propia técnica, el vestido, una técnica con la cual usa a sus contrincantes como si fueran unos nunchakus. Una técnica que no solo requiere una gran fuerza, sino que también mucha agilidad y destreza. Tanta que ni siquiera el hombre más fuerte de Estados Unidos, el gran sin cadenas Oliver Biscuit, dice poder replicar. Pero con la poca información que tenemos sobre este personaje, es imposible asumir si en verdad Yujiro fue o es superior a Yujiro Hatma en cuanto a fuerza. Pero si tuviera que apostar, lo haría por su hijo, ya que de él sí hemos podido ver grandes proezas comparables o superiores a las que hizo su padre en el pasado. Ahora, ¿por qué en el manga Yujiro se le vio furioso al ver la cara de su padre y en el anime se le ve tan relajado al verle?
Es posible que en verdad esa cara que vimos en el manga haya sido una mala interpretación que le dimos como lectores a esa expresión. Desde hace tiempo he hablado sobre la posibilidad que esa cara no fuera de enojo, sino que más bien era de sorpresa al ver a su padre. Alguien a quien lleva mucho tiempo sin verle y de pronto aparece en forma de espíritu, algo que para mí tendría mucha coherencia, ya que no hay dudas que ver a alguien en forma de fantasma podría impresionar mucho, y más si este es tu propio padre. Y es por ese motivo que en el anime se nos mostró más con cara de asombro. Ahora, si esto llegara a ser verdad, podría descartar de una vez por todas el supuesto odio que decía que tenía Yujiro hacia su padre, lo cual derrumbaría muchas teorías sobre su mala relación y su conflicto. Ahora, respecto al por qué apareció justamente después de que su nieto despertó su espalda de demonio en medio del combate y nunca antes o después lo ha hecho, es algo realmente interesante a analizar. Esto podría abrir campo al misticismo de la sangre Hatma y la profecía de su combate, el cual estaba plasmado durante siglos en esos murales egipcios. ¿Se imaginan que este combate de padre e hijo sea algo que pasa de generación en generación y es algo como un tipo de ritual que conllevan los miembros de este linaje? Y gracias a este evento es que se puede convocar a los miembros del pasado. Por ello, a pesar de que Yujiro hubiera muerto, pudo volver del más allá en forma de espíritu para compartir unas pocas palabras con su nieto y su hijo. O quizás simplemente Yujiro, al igual que la mayoría del público que estaba presenciando este combate, se enteró por medio de los medios de comunicación que su hijo Yujiro y su nieto Baki estaban luchando y por ello de alguna manera se manifestó en forma de esa proyección. Y por ello es que conocía el nombre de Baki, ya que este había sido revelado por los noticieros. Y quizás Yujiro no ha vuelto a aparecer en la historia justamente porque no quiere cruzarse con su hijo, ya que al ser un tipo fuerte podría volverse un objetivo a quien enfrentar. Y debido a que es un tipo que no le gusta demostrar su fuerza y que no quiere luchar contra su propia sangre, decide mejor mantenerse alejado de todos. Sin duda, Yujiro Hatman llegó para crear más incógnitas que respuestas al combate de padre e hijo, y hasta el momento no hay pistas de que tengamos respuestas de parte de la misma historia. Incluso muchos creen que es posible que la historia termine y nunca más sepamos de este personaje. Y aunque no puedo afirmarles lo contrario, sí puedo decirles que Yujiro no es un personaje olvidado por su autor Itagaki, ya que hace poco hizo su presentación en un manga Gaiden, o al menos se le hizo una mención durante una de las aventuras de Chiba Chiharu, donde se nos cuenta de nuevo que Yujiro en su pasado era un luchador profesional poco ético, que vendía sus peleas con el fin de ganar algo de dinero, a pesar de que se sabía que era un tipo muy fuerte. Y principalmente mencionan que fue descubierto y divulgado su comportamiento antideportivo por los medios de comunicación de su época, por lo que es posible que ante esa mala imagen que se ganó, este haya decidido alejarse del mundo público. Así que aún guardo las esperanzas que en esta futura historia de Baki Ragen se nos hable un poco más de este gran personaje. Si desean más contenidos como este, suscríbete y activa la campanita. Pero es solo mi opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.